Hola, ¿qué tal, cracks? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a analizar y dar nuestras predicciones al grupo B del Mundial de Qatar 2022, el cual está conformado por Inglaterra, Irán, Estados Unidos y Gales. Por cierto, ya está subido el video del grupo A, por lo que si no has visto el video te invito a verlo. Por ahí te lo voy a dejar arribita en una tarjeta. Antes de comenzar, si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando subimos un nuevo video. Suscríbete, hermano, es completamente gratis para seguir creciendo en esta hermosa familia. Ahora sí, empecemos. Arrancamos con Inglaterra. La selección inglesa ha participado en 15 mundiales en toda su historia, en donde su mejor actuación fue en el Mundial de 1966, dado que llegaron a la gran final de la Copa del Mundo y se proclamaron campeones. En esta ocasión clasificó como primera en su grupo de las eliminatorias de la UEFA, en donde hicieron una buena eliminatoria y avanzaron invictos sin ninguna complicación, ya que no perdieron ningún partido. El objetivo a lograr es recuperarse de su mala racha, debido a que en la última Nations League no les fue nada bien, a pesar de que tienen jugadorazos super tops, pero aún así quedaron últimos en su grupo, generando ciertas dudas. En sus últimos 5 partidos por la Liga de Naciones, la selección inglesa le ha ido súper mal, horrible, fatal mejor dicho. Tienen 3 empates y 2 derrotas, por lo que previo al Mundial querrán iniciar de la mejor manera y recuperar esa confianza. Aún así siguen siendo la gran favorita en este grupo. Inglaterra debutará en el Mundial ante Irán en condición de local el día 21 de noviembre a las 8 de la mañana. Después enfrentará a Estados Unidos, asimismo de local, el 25 de noviembre a las 2 de la tarde. Partido muy llamativo en mi opinión. Y por último cierra la fase de grupos en condición de visitante ante Gales el 29 de noviembre a las 2 de la mañana. Como lo dije en el video anterior, todos los horarios que estoy indicando son a la hora de Ecuador. Creo que tienen un fixture súper que pasable, sinceramente. Tienen 2 partidos de local, así que son los grandes favoritos a pasar de ronda. Seguimos con Irán. La selección iraní ha participado en 5 mundiales en toda su historia, en donde no ha tenido grandes actuaciones, dado que en los mundiales que disputó no logró avanzar de fase de grupos. En esta ocasión clasificó como primera en su grupo de las eliminatorias de Asia, en donde tuvieron paso casi perfecto en la eliminatoria, obteniendo resultados favorables. El objetivo a lograr es hacer una buena fase de grupos e intentar avanzar a la siguiente ronda por primera vez en su historia. En sus últimos 5 partidos, la selección iraní viene medianamente bien, ya que tienen 2 victorias, un empate y 2 derrotas. Irán debutará en el Mundial ante Inglaterra en condición de visitante el día 21 de noviembre a las 8 de la mañana. Después enfrentará a Gales, asimismo de visitante, el 25 de noviembre a las 5 de la mañana. Y por último cierra la fase de grupos en condición de local ante Estados Unidos el 29 de noviembre a las 2 de la tarde. No la tienen nada fácil, pero algo me dice que ese partido ante Estados Unidos puede ser muy clave para la selección de Irán. Continuamos con Estados Unidos. La selección estadounidense ha participado en 10 mundiales en toda su historia, en donde su mejor actuación fue en el Mundial de 1930, dado que lograron quedar en el tercer puesto. En esta ocasión clasificó como tercera en las eliminatorias de la CONCACAF, en donde tuvieron una eliminatoria aceptable, pero considero que se esperaba un poco más de ella, y es que clasificaron con las justas con el último cupo directo. Si no fuera por la diferencia de goles, pudo haber ido al repechaje. El objetivo a lograr es hacer una buena fase de grupos y avanzar más allá de los octavos de final, ya que últimamente no pasan de dicha fase. En sus últimos 5 partidos a la selección estadounidense le ha ido más o menos, pero deberán mejorar mucho si quieren hacer un gran mundial, ya que ganaron solo un partido, empataron en 3 ocasiones y perdieron 1, así que tienen mucho trabajo todavía. Estados Unidos jugará su primer partido ante Gales en condición de local el día 21 de noviembre a las 2 de la tarde. Después se enfrentará a Inglaterra, partido de alta exigencia, y será muy complicado ese duelo para la selección de Estados Unidos el 25 de noviembre a las 2 de la tarde como visitante. Y por último cierra la fase de grupos asimismo en condición de visita ante Irán el 29 de noviembre, repitiendo el mismo horario a las 2 de la tarde. Partido que en mi opinión es rival más que directo, es el rival a vencer junto con Gales, pero creo que ese duelo con Irán será muy clave para el futuro de lo que es la selección de Estados Unidos en el Mundial. Y por último tenemos a Gales. La selección galesa ha participado en un mundial en toda su historia, en donde tuvieron una gran actuación en ese mismo mundial de 1958, dado que lograron avanzar hasta cuartos de final.
En esta ocasión clasificó en el repechaje de las eliminatorias de la UEFA tras eliminar a Ucrania por la mínima diferencia, por lo que clasificaron nuevamente a una cita mundialista después de 64 años. Insólito. El objetivo a lograr es hacer un buen mundial, así como la primera vez, y avanzar a octavos de final o superar su mejor actuación. En sus últimos 5 partidos por Nations League, la selección galesa no ha tenido los resultados esperados debido a que no han obtenido una victoria, solo han tenido un empate y 4 derrotas, es decir que no vienen bien, y eso podría ser un serio problema previo al mundial, en donde tienen un grupo algo apretado y será muy disputado sin duda alguna. Gales jugará su primer partido ante Estados Unidos en condición de visitante el día 21 de noviembre a las 2 de la tarde. Después enfrentará a Irán como local el 25 de noviembre a las 5 de la mañana. Y por último cierra la fase de grupos asimismo en condición de local ante Inglaterra el 29 de noviembre a las 2 de la tarde. Y bueno, después de haber hecho un análisis a todos los integrantes del grupo B, en mi opinión, creo que es el grupo que menos me llama la atención, pero eso no significa que sea un mal grupo. Al contrario, pienso que serán buenos partidos y llamativos, porque será un poco apretado, ya que la favorita a avanzar como primera es Inglaterra. Luego se disputarán el segundo puesto entre las otras 3 selecciones y eso es lo que será interesante. Sin embargo, vamos a dar mis clasificados de este grupo y son nada más y nada menos que Inglaterra y Estados Unidos. Así como lo escuchan, señoras y señores, si bien es cierto, Inglaterra viene con unos pésimos resultados, creo que siguen siendo los favoritos y por ende no deberían tener complicaciones en avanzar a octavos de final. Aunque también pensé en colocarla como segundo lugar, así como para meterle un poco más de drama, pero es que viendo al grupo son un poco superiores a las demás. Ahora, si llegan a quedarse en la fase de grupo sería un completo fracaso sabiendo la calidad y cantidad de jugadorazos que tienen en sus filas. Y por otro lado, Estados Unidos creo que pueden darle pelea a Irán y a Gales, que son las selecciones con quien disputará el segundo lugar, sobre todo con Gales, que es más complicada. Pero tienen jugadores importantes y jóvenes con los que podrían dar la sorpresa y avanzar de ronda. Así que mis clasificados a los octavos de final son Inglaterra en primer lugar y Estados Unidos en segundo lugar. Y bueno cracks, esto ha sido todo por hoy. Para el siguiente video de esta sección continuaremos con el grupo C para ir completando poco a poco mis clasificados e ir viendo cómo se van dando las llaves. Y esas fueron mis predicciones para el grupo B del Mundial de Qatar 2022. Me gustaría que dejaras en la caja de comentarios tu opinión sobre este grupo, cómo lo ven ustedes, fácil, difícil, cuáles serán tus 2 clasificados, déjame saber en los comentarios, los estaré leyendo a todos. No olvides que si te gustó este video puedes dejar tu buen like para seguir haciendo más análisis y predicciones a los siguientes grupos. Comparte el video con tu familia, amigos, etc. Y suscríbete al canal, es completamente gratis para ir creciendo más en esta hermosa comunidad. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y sin más que agregar nos reencontramos en un próximo video. ¡Chao!